Una fe acertada significa que en ocasiones no acertamos, porque la fe es como un elemento del subconsciente. No lo es, dije, es como un elemento del subconsciente que no distingue entre lo bueno y lo malo. Solo hace lo que nosotros le damos como un suministro, lo que nosotros le aportamos es lo que toma como materia y trabaja con ello. Si yo tengo pensamientos negativos, si mi mente matutina es no me va a ir bien, o mis pensamientos en base a mi matrimonio o a mi vida espiritual es que cada día estoy peor, todos esos pensamientos son las herramientas o el material que yo le estoy suministrando a mi fe para que todo lo crea y lo potencialice del lado negativo. Porque la fe en Dios es poderosa, pero también existe la fe muerta, la fe que no produce vida, pero sí produce muerte. Es más, lo puedo explicar en el contexto de nuestras palabras. El proverbista dijo, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. O sea, los dos extremos, tanto para morir como para vivir, están en la lengua. Todo depende de qué tipo o qué clase de palabras yo diga todos los días. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando hablamos de fe y de una fe acertada, yo quiero que ustedes consideren un autoanálisis y un autodiagnóstico con respecto a su creencia, a lo que tú crees. Porque no es lo mismo creer en Dios, como lo hemos dicho, que creerle a Dios. Y no es lo mismo creerle a Dios que amar a Dios. Es más, Dios nunca ha pedido en la palabra que le crean, sino que le amen. Y en consecuencia vamos a creerle a Dios. Pero la máxima relación de un hijo de Dios con Dios es el amor, no la fe. Entendemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y por fe andamos y no por vista. Eso está correcto, porque la vida en Cristo se vive por fe, pero esa fe tiene un fundamento que es amor, el amor hacia Dios. En ese contexto, mis hermanos, nosotros tenemos que cuestionar no nuestra creencia como tal, sino la forma en la que estamos creyendo. Voy a usar un término, espero no ofender a nadie, ¿verdad? Pero los guadalupanos, por usar el término de los católicos, critican a los norteamericanos por el libertinaje, por el estilo de vida, cómo son los gringos. Y resulta que nosotros somos proporcionalmente un poquito como país más jóvenes que Estados Unidos. Pero si usted va a la historia, se va a dar cuenta que Estados Unidos como nación y México, el México independiente como nación, nacieron casi en el mismo tiempo, solo hay como 25 y 30 años de diferencia que ellos comenzaron primero. La diferencia es que ellos fundaron la nación bajo los principios bíblicos, y estoy hablando desde la nada. Venían desde la protesta de reforma protestante, llegaron a Nueva Inglaterra, que en ese momento hoy se le conoce como Nueva York y todas esas partes, y ellos fundaron el país norteamericano, pero lo fundaron con leyes bíblicas. Por eso el dólar dice en Dios confiamos. Por eso ellos usaron o usan la Biblia. Sea el Super Bowl, sea un partido de béisbol, sea lo que sea deportivamente, ellos siempre cantan cantos cristianos en pleno estadio o pueden orar. No tienen problemas porque su creencia es 100% cristocéntrica. Y nuestra creencia es, hablo como mexicano, 100% guadalupana, basado en la idolatría, porque la Madre de México, etcétera, etcétera. Ahora, lo que quiero llegar, no estoy aquí para debatir cristianos y católicos, no,
Estoy aquí para analizar cuál es la diferencia y el resultado de la creencia de un país y el resultado de la creencia de otro país. Y el resultado de la creencia de un país como Norteamérica, que tiene principios espirituales, cree en la justicia, etcétera, etcétera, es un país que no solamente es el primer mundo, sino que hasta ahorita sigue siendo la potencia mundial, donde han salido más misioneros, donde se ha predicado la palabra, donde ellos dan una protección especial al pueblo de Israel, etcétera. Entonces, cuando tú entras a Norteamérica, te das cuenta que entras a un país regido por principios espirituales, donde aunque sí puede haber, no hay corrupción, donde hay justicia y donde hay oportunidad de crecimiento para todos. Vienes al país o vives en el país como México y todas sus creencias y esas creencias que hacen política, que esas creencias llevan a hacer empresas, etcétera, te das cuenta que aquí el abismo entre ricos y pobres es tan grande, la corrupción es tan grande, la violencia es tan grande, pero no dejamos, hablo en términos de mexicano, de venerar nuestras creencias el día de los santos difuntos, que se les conoce, que el día de esto, que el santo para acá y que para allá. Y aunque nuestra creencia es tan ferviente a nivel nacional, los resultados de una creencia y de otra están hablando por sí solos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no se trata de lo que tú crees, sino de los resultados que tienes de tu creencia. Ahora, vámonos al contexto local para entrar en el primer punto. Qué curioso que desde de una misma familia puede salir un holgazán, un haragán y un perezoso. Pero también de esa misma familia puede salir una persona responsable, profesionista, amador de las cosas correctas, sin vicios y sin problemas. De una misma familia que tienen los mismos padres, que tuvieron los mismos alimentos, que fueron prácticamente todos esos a la misma escuela, tuvieron casi los mismos maestros, tuvieron las mismas prestaciones emocionales, etcétera. Hay decisiones distintas. De una misma familia podemos encontrar resultados totalmente de un lado para otro. ¿Estoy mintiendo o es verdad? Ahora, lo mismo sucede dentro del contexto cristiano, y aquí es donde empiezan a pisarse los callos. ¿Por qué? Porque curiosamente muchos que dicen vivir la misma fe, creer en el mismo Dios, sentir el mismo perdón y la misma gracia, no tienen los mismos resultados unos y otros. Porque aunque incluso, y aquí por lo que le decía, ¿no? Cada quien que ponga su propio autoanálisis, que aunque pueden venir a la misma iglesia, escuchar las mismas enseñanzas, llevar los mismos encuentros, la misma academia, no tienen los mismos resultados, no por la enseñanza en sí, sino por la forma de interpretar o la forma de creer lo que creo. Por eso cuando hablamos de una fe acertada, lo que trato de decir no es que voy a insistir en que creas en Dios, no. Porque la Biblia incluso dice que si tú crees en Dios, bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. El problema no es creer en Dios, ni siquiera en su existencia. Eso es casi por default, por así decirlo. Sino en la forma y en la manera que nosotros percibimos esa creencia. Porque puede haber un creyente que le crea a Dios para un nivel de fe, a un nivel de milagro y un nivel de que Dios le abra puertas. Y hay otro creyente a su alrededor que no tiene el mismo nivel, que no percibe la fe igual, que no siente lo mismo, que no tiene la misma experiencia. ¿Por qué? Porque al final tiene que ver con nuestra percepción y nuestros sentidos, que tan despiertos están con Dios o con nosotros mismos. Dicen amén. Por eso la pregunta es, ¿cómo vives tu fe? ¿Cómo vives tu fe?
Quiero que vayan conmigo al libro de Deuteronomio 28, por favor. Y quiero que ustedes consideren que Deuteronomio 28 es una promesa universal. Deuteronomio 28. ¿Lo tienen? Deuteronomio capítulo 28. Dice así, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Repito, son promesas universales. Dice el versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y tus rebaños y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos subirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, porque como glorificas a Dios, y se ven los resultados. Los resultados que estamos viendo en este capítulo, que aunque no lo estoy terminando, solamente ponme atención, son resultados físicos, son resultados visibles. ¿O estoy mal? El fruto, la bendición, el progreso, te va a ir bien, derrotarás tus enemigos. La gente te va a ver y se va a asombrar, pero vas a ver que porque tú invocas el nombre de Dios, por eso te va bien. Continúo diciendo, y te hará Jehová sobreabundar ¿en qué? ¿En qué? Muy bien, ¿de quién es el deseo? ¿De Dios o de nosotros? De Dios. Quiero que pensemos en este concepto. Todas estas promesas vienen de parte de Dios. Y dice, te hará sobreabundar ¿en qué? En bienes. Continúa. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro. Sigue la intención de Dios para su pueblo. El cielo para enviar la lluvia a la tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Aquí la fe es visible, con evidencias de que tienes abundancia, que tienes bienes, que la gente ve que porque tú sirves a Dios, amas a Dios y tienes este resultado. Y dice casi al terminar esta parte, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, no ocasionalmente. Nuestra posición es arriba y no abajo. Y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Lo único que Dios condiciona para que todo esto suceda se llama obediencia. No sé si me estoy explicando. La intención o la intencionalidad de que me vaya bien, que salga adelante, que progrese, que mis hijos estén bien, que no toquen enfermedades mi casa, que no haya maldición, que no me la pase pidiendo prestado ni preocupado. El que está interesado en eso es Dios. Y Dios está prometiendo una ley universal. Quien me obedece como yo lo establezco tendrá
estas bendiciones o tendrá estos resultados, entendiendo que estos resultados van a testificar por sí mismos, que cuando la gente lo oye, que cuando la gente me ve y va a ver que yo invoco el nombre del Señor, sabrá que mi bendición viene porque sirvo a Dios, no porque soy bien trucha para los negocios y estoy bien pesado para trabajar con los clientes y soy bien hábil por la carrera universitaria que tengo. Todo eso es bueno, pero las bendiciones de Dios no se basan en nuestros talentos, por más buenos talentos que podamos tener. Simplemente la bendición es porque nosotros invocamos y servimos al Dios del universo. Ahora, aquí vamos bien. ¿Estos son resultados para unos o para todos? Pregunto. ¿Estos son resultados que Dios espera para quién? No hay un grupo selectivo, no es exclusivo para los sacerdotes. No está hablando y los levitas y solo tendrán los profetas estos privilegios. Está hablando, si oyeres hoy, o sea, el que me esté escuchando, el que ponga por obra mi palabra, no se aleja, no se mueve a diestra o siniestra, lo vive como yo digo que lo debe vivir, tendrá estos resultados. Pero cuando habla de resultados, entonces nuestra fe no debe, el problema de nosotros, aquí va el callito primero, el pisotón. El problema de nosotros es que llegamos a creer, bueno, yo fui el primero que lo llegó a creer en el contexto de mi propio aprendizaje. Llegamos a creer que fe es testificar. Oye, ese hombre qué bonito habla, cómo habla de Dios, qué bonito testimonio cuenta. Mira qué facilidad para cantarle a Dios. Y llegamos a creer que nuestra fe solo es hablar, cantar y manifestar algún servicio a Dios. Y resulta que eso no es. Puede ser en parte, pero resulta que nuestra fe vivida y en obediencia a Dios es un resultado que se ve tangible de progreso, de avance, no de retroceso ni de endeudamiento. Por lo tanto, si alguien en vez de estar viviendo estas promesas, está viviendo las maldiciones que vienen después, y seguimos leyendo ese capítulo, entonces tu problema no es la creencia en Dios, sino la forma en que estás viviendo esa creencia. Porque no es bíblico estar pensando que Dios me envió este problema, y Dios me envió esta enfermedad, y Dios me envió este otro problema, y Dios me envió otra tribulación, y como que me la paso en el ring entre lucha y lucha, sin un respiro, sin un mirar, donde obviamente hay tempestades. Nadie lo dice, nadie dice que no hay. Los grandes hombres de Dios tuvieron tribulaciones y momentos de desasosiego, y aún en esos casos, estoy pensando en el profeta Elías, por ejemplo, hubo sequía, no había trabajo, y el hombre se fue a un arroyo y le traían tortas gratis. Dios lo sostuvo. ¿Estamos de acuerdo o no? Cuando se acabó el arroyo, él va y Dios le dice, ahora vas a comer gratis con una viuda. Estoy hablando de que Dios sostiene a sus hijos. Si vivimos conforme a los estatutos y conforme a la palabra de Dios. ¿Saben cuál es, a veces creo, nuestra mala percepción en Dios? Es que creemos que en parte podemos adquirir algunas promesas, pero todo depende de mí. Y eso se llama humanismo. ¿Cómo vives tu fe? Yo veo que en este capítulo la fe es una evidencia notable de progreso, de desarrollo y de avance, de tal manera que podemos concluir lo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Escucha, luz. Bueno, vaya conmigo a Mateo para entender el concepto y para solamente hilar el texto de Mateo capítulo 5. Estamos aprendiendo algo, hermanos. Mateo capítulo 5. Les doy exactamente el pasaje.
Versículo 16. ¿Lo tienen? Dice, así alumbre vuestra, y es Jesús, ya no es la ley, o sea, en el contexto, no es Deuteronomio, ahora es Jesús. Y le dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Delante de quién? Para que vean que, ¿vuestras qué? ¿Buenas qué? Ahí entonces la luz que son, obras, hechos, evidencias, acciones. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Por qué? Porque Él es el que te da todo lo que tienes. ¿Qué es lo que tenemos que desarraigar de nuestra mente? La creencia de una cultura acostumbrada al no puedo, al no tengo, al no soy capaz, al así vivo. Y es que la fe así se vive. Tenemos que derrumbar todo eso, porque esa no es una fe que glorifica a Dios. Yo no veo aquí que Dios dice, y verán cómo te va a ir mal. No veo como a Israel Dios le dice, y verán cómo te va a ir de mal en peor, y se van a asombrar porque van a saber que yo te sirvo. Eso es una derrota para Dios. Ver que quien testifica o habla de Él está más perdido que encontrado. Dicen amén, hermanos. ¿Tú le creerías a una persona obesa si vendiera productos para adelgazar? La carita que hicieron. ¿Quién creería en un mensaje de prosperidad si quien lo predica vive en bancarrota? ¿Qué poder tendría un consejo acerca de la fidelidad si quien lo da está viviendo con su amante? No sé si ¿verdad que si hay contrastes? Lo que dices no concuerda con lo que se ve o cómo vives. Yo sé que a lo mejor este testimonio ya lo he contado, pero el hombre tocaba la puerta. Vecino, una tacita de café. Es que ya está cerrada la tienda. Otro día mandaba al hijo, alguien, azúcar, crema, 2 tortillas. No tiene 2 virotes, no tendrá 4 panes Bimbo para un sándwich mañana. Y cada ratito, oiga, se me acabó el gas, no puedo terminar aquí la sopa. Siempre esas condiciones. Y en una ocasión, que era un creyente en Dios, que se la pasaba pidiendo, por eso les digo, el problema no es la creencia en Dios, sino nuestra interpretación de nuestra creencia de Dios. Entonces, en una ocasión iba a haber una campaña evangelística de milagros y sanidades en su iglesia. Y entonces, en lo que le pidió algo al vecino, le dijo, oiga, por cierto, le dijo, le invito a la campaña de milagros que va a haber en mi iglesia, un Dios poderoso. Y le dice el otro, sí, Dios es un Dios de poder. ¿De veras? Sí, lo invito para que se encuentre con Dios. Y le dijo, yo creo que el que se tiene que encontrar con Él es usted. Porque si ese Dios que tan poderoso que usted me está diciendo, no le da ni para 2 tortillas, para una taza de azúcar, y siempre se la pasa careciendo, ¿de qué clase de Dios me está hablando? Y terminó diciendo, si el mismo Dios del que usted vive es el que va a estar en aquella campaña, seguramente no va a haber ningún milagro, le dijo. Lo hizo pensar. Ahora, quiero que usted también lo piense. Porque vivir con Dios y tomado de la mano de Dios de la forma correcta, no hay forma de que haya otros resultados que no sea para adelante, hacia el frente. No estoy hablando de un despuntar de la noche a la mañana, pero sí estoy hablando de un progreso paulatinamente, donde se pueda ir viendo, se pueda ir viendo, se pueda ir viendo, se ve el avance, se ve el avance. Por eso es cómo vives tu fe. Hay un texto que dice, al que cree todo le es posible, si lo recuerdan, ¿verdad? Esa es nuestra confusión. Voy a repetir, al que cree todo le es posible, al que cree todo le es que es un juego de palabras. Yo cuando lo dije, este es un juego de palabras.
Al que cree todo le es posible. Entonces, ¿qué es lo que le es posible? Todo lo que cree. Lo único que cree es lo que le es posible. Y si no cree que le es posible, no va a suceder. Porque para que sea posible, primero tenemos que creer. No es lo mismo que yo crea en Dios y le adore aquí y le cante a Él, a que yo crea que Él puede hacer o que en el nombre de Jesús puedo lograr iniciar una empresa, mejorar mi estatus matrimonial, que mis hijos progresen. No es lo mismo que yo le cante y le adore, porque esa es la confusión, a que yo esté convencido que al Dios al que adoro también le puedo creer para lo que viene, porque el problema es que no creemos en nuestro progreso, solo creemos en Dios. Y la fórmula así no funciona, porque el Señor dice, al que cree, todo le es posible. Pero ¿qué es todo? Todo lo que cree. Por lo tanto, las creencias, nuestra forma de creer, determina el progreso. Porque qué bonito Deuteronomio, dice el 28, pero si no lo cree, nomás lo leyó, pero lo tiene que creer. Porque al que cree, todo le es posible. Pero ¿qué es todo? Todo lo que cree. Lo que no cree que va a pasar no sucede. Aunque es un juego de palabras, vaya conmigo a Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es, además de la forma más bíblica y correcta de interpretar la fe, eso es fe. Y entonces, ¿qué es fe, hermanos? Resulta que nosotros debemos comprender por ese texto que la fe no es ciega. O sea, es ciega a los ojos físicos, pero nunca ha sido ciega. La fe es la certeza de lo que se espera. O sea, tú puedes ver la convicción de lo que no se ve. Tú puedes ver en tu espíritu, tú lo puedes creer, que aunque no está sucediendo aquí, tú ya lo viste suceder. Ahora, si no lo ves suceder y no crees que ya sucedió, no es fe. Ahí está el problema de nuestra creencia. ¿Por qué? Porque no puede ser que dejemos de creer en el progreso hacia adelante, bíblicamente establecido por Dios, solo concentrados en adorarle y cantarle, y Él es mi Señor, y Él sabrá cómo, y Dios conoce. No, espérame. Tienes que producir en tu mente y en tu corazón, tienes que sacar de ti en tu corazón y creer lo que no ves. Por eso la fe es la certeza. Certeza es que no estás equivocado. Es la certeza de lo que se espera. Lo estás esperando con la certeza de que viene. Si tú pones una taquería sin saber que va a funcionar, no la pongas. Pero si tú estás convencido que eres una hija de Dios, que son una familia de Cristo el Señor, que están haciendo su propósito, y por eso dice la Biblia, todo lo que te viene a la mano, hazlo según tus fuerzas. Mientras el único límite que Dios te va a poner, el único límite que Dios te va a poner es el límite aquel que te puede llevar a pecar. Los límites que Dios pone en la Biblia para nosotros en la vida es aquello que nos puede alejar de Él, pero no hay límites de progreso, no hay límites de avance, no hay límites de prosperidad, no hay límites. El límite es que te alejes de Él, que dejes al Señor, que te olvides. Ese es el problema. Pero cuando hablamos en términos de lo que tú puedes realizar, es extraordinario. El problema es que yo creo en Dios, pero no creo que puedo hacer aquello. Y ahí está el contraste. Gente que toda la vida cree en Dios y vive como si no creyera. Eso es la fe acertada. Vuelvo a repetir el ejemplo. No pongas una taquería si no estás convencido de que va a funcionar. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Porque aunque nadie lo ve, tú ya lo viste y estás convencido que va a funcionar. No sé qué, pues voy a arriesgar este capital. Si aquí no entran riesgos. El único riesgo que uno puede correr en Dios es olvidarse de Él. Dejar de servirlo a Él.
¿Cuál es la cultura del progreso del mexicano? No voy a hablar de otros países. ¿Cuál es la cultura del progreso del mexicano? Del creyente mexicano, es más, para acotar más el sentido. No del cristiano mexicano. ¿Cuál es la creencia del cristiano mexicano cuando propone algo? Que el mismo negocio que puso lo aleja de Dios. Y no tenía, y le pidió a Dios por tener. Y ahora que tiene, no puedo, estoy cansado, no sé, es que los clientes, es que la gente, es que no puedo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, porque es la cultura de creer que está el negocio por ti, no por Dios. ¿Saben cuántas veces oran los musulmanes? Para los que no sabían, ¿saben cuántas horas o cuántas veces, oran los musulmanes? 5 veces al día. Escucha lo que estoy diciendo. 5 veces al día ellos oran. Estén en quiebra o estén en progreso. Estén tristes o estén felices. Esté lloviendo, esté temblando, estén en plena guerra. No oran 5 veces una vez. Es su creencia de toda la vida, todos los días. 5 veces un musulmán va a orar. Esté enfermo o en camilla, ellos van a orar 5 veces. ¿Cuántas veces oran los judíos al día? 3 veces. Estén como estén. No van a dejar de estar adorando a Dios y darle gracias por lo que tienen, pase lo que pase. Un cristiano mexicano, entre comillas, en progreso, empieza a irle bien, se le olvidó que Dios existe. Se le pasó que hay que orarle a Dios, hay que buscarle, hay que servirle. ¿Por qué? Porque ahora como que tengo algo, no tienes nada y lo que tienes es de Dios. Entonces lo que tenemos que cambiar es nuestra creencia. Pero de que podemos lograr con Dios, no estoy hablando sin Dios, podemos lograr mucho. Pero el problema es que no creemos, pues. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Estás convencido de lo que no se ve, porque al que cree todo le es posible. Y si no lo cree, no le es posible. ¿Qué es lo que crees para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia en este 2020? ¿Qué es lo que crees? Pues lo que el Señor quiera. Ese es el problema. El soltar todo y dejarle al Señor, pues lo que Él diga. Espérame, una cosa es que hagamos su voluntad, no desobedeciendo, no faltando el respeto, no mintiendo, no pecando. Eso es hacer su voluntad. Pero el progreso y el caminar de mi vida, pues depende de mí. Hacia dónde quiero dirigirme con la ayuda y la voluntad de Dios de no salirme de sus leyes. ¿Qué es lo que crees para tu vida en este 2020? ¿Cómo vas a manejar tus tiempos? Tus momentos. Servir a Dios en el sentido espiritual de fe significa que Dios se encarga de tu sustento, de proveerte, de abrirte puertas, pero tienes que creerlo. ¿Saben por qué no nos animamos y no nos arriesgamos, por así decirlo? Porque los riesgos o los costos del riesgo son muy altos, simplemente porque no hay fe. Pero cuando hay fe, lo arriesgas todo. Sabes que va a funcionar. No, que aquí en esta pasada, si vende ropa, nadie va a llegar. Porque el estudio del mercado dicen que esto y acá, y esto, y no te va a funcionar si no estás ahí por ello. Entonces yo les tengo un reto. Existen varias connotaciones para la palabra fe. Creo en Dios, eso es fe. Pero creo en lo que viene y que voy a hacer por Dios y que le voy a ofrecer a Dios, eso es otra cosa. La gente no progresa no porque le falta a Dios, le falta fe en creer lo que viene. Porque como no lo ve, como no lo espera, como no lo siente, como no está convencido, ¿cómo va a venir algo
de repente. Eso se llama suerte en el mundo natural, un golpe de suerte. Y eso pasa en el mismo contexto de nosotros los cristianos. Muchas veces cuando vemos que a alguien le va bien, dice, anda con todo la hermana, no sé, ¿cómo con todo? O sea, no entiendo esto. Si esto no es suerte. Dice una frase que me gusta, lo mío no es suerte, son puras bendiciones. Según la Biblia, ya lo traigo cansado con tanto caminar, ¿no? Según la Biblia, las bendiciones uno no las busca, las bendiciones a uno lo alcanzan. Dicen amén. Al que cree que le es posible. Ahora, vea conmigo esto al final. Los resultados que tenemos es por el tipo de creencia que mantenemos. Cuestionamos a Dios. ¿Cuántas veces tú has cuestionado a Dios? Cuando deberíamos cuestionar nuestra manera de creer en Él. Eso es lo que deberíamos de cuestionar. Cuestionar a Dios no te ayuda en nada. Él seguirá siendo Dios poderoso, omnipotente, grande, temible, poderoso en batalla. Por eso quise poner esa imagen del zapato nuevo y del zapato roto. ¿Se lo digo o no se lo digo? Usted vive la vida en Dios, con Cristo, como quiere vivirla. Condicionado o con sugestiones hacia lo negativo y lo malo, así va a vivir la vida cristiana. Y eso no significa que no se va a ir al cielo. Pero puede vivir esta vida con la creencia de que Dios le abre las puertas aunque estaban cerradas, de que el mar se abre aunque estaba cerrado, de que camina sobre las aguas aunque parecía imposible. Es al que cree, todo le es posible. Y vamos a ser sinceros con nosotros mismos. El dinero no debe ser un Dios, porque la Biblia dice que o sirves a las riquezas o a Dios. Pero cuando hablamos del dinero como un elemento neutro, porque el dinero no es bueno ni malo, el dinero es neutro. Lo malo o lo bueno es el corazón que lo tiene. Yo puedo ver 500 pesos ahí, ¿son buenos o son malos? Es dinero, es neutro. El problema es cuando lo agarra quien lo agarra, el corazón que tiene. Ahí se convierte en bueno o malo, pero es neutro. Pero el dinero en el contexto de nuestra sociedad te da seguridad. Y no estoy hablando que sustituya a Dios, no. Pero si tú tienes una crisis o hay una situación que de repente viene y tienes economía, tienes solvencia, que le llaman en el ámbito secular libertad financiera, tú enfrentas la vida más tranquilo. No es lo mismo enfrentar la vida con libertad financiera, como yo veo en Deuteronomio 28, que así Dios quiere que vivamos la vida, a tener que vivir una vida en crisis. Entra la catarsis económica, donde entonces entra el endeudamiento, el préstamo para acá, el empeño para acá, y estoy ahogado de deudas. Cuando Dios quiere revertir todo eso. Entonces, qué curioso que en medio de la crisis, la deuda, la enfermedad, que hay gente que puede verse en 100,000, 50,000, 200,000, hasta millones de pesos, y viene con Dios porque está ahogado hasta el fondo con tanta deuda. Vienen creyendo en su necesidad por un milagro, y Dios hace un milagro. Y qué curioso, Dios les hace el milagro de sacarles de todo ese endeudamiento, y cuando están en el punto cero, o sea, ya sin deudas, se quedan así. Porque sí creen que pueden tener una deuda de 200,000 pesos, pero no creen que pueden tener actualmente una tarjeta con 200,000 pesos sin deuda. Y dígame qué es más espiritual, tener una deuda de 200,000 pesos y venir a llorarle a Dios, o tener 200,000 pesos y seguir adorando a Dios con libertad financiera.
¿Y quién define el término de ese estilo de vida? Es que el Señor. ¿Cuál Señor? Si hay principios en la palabra. Por eso dice, si obedeces mi palabra y mis estatutos que yo te ordeno hoy, no te alejas ni a diestra ni a siniestra. El problema es cuando queremos creerle a Dios a nuestra conveniencia y empezamos a apachurrar los textos y a vivir la vida cristiana con textos, decía un hermano, aguacatados, todos aplastados a nuestro antojo, cuando la vida cristiana se vive como Dios manda, como Dios dijo. Porque ¿saben cuál es el clímax? El clímax de una vida correcta que agrada a Dios. El clímax es: amo a Dios y Dios es el centro y el primero en mi vida. Lo demás, que haga fila. Estás del otro lado cuando tienes esa convicción. Porque aunque pusiste esa taquería o empezaste con ese negocio, tú el domingo cierras puertas y dices, el domingo yo no trabajo para mi Señor. No cambias por ganar más, unos pesos más. ¿Por qué? Porque el principio te lo impide. Porque cuando empiezas a hacer lo que no deberías hacer en los principios que te dice que no hagas, empieza la bancarrota. Porque Dios nos quiere dar lo que Él tiene, hermano. Lo que tú necesitas, Dios lo tiene, pero tienes que creer que Él te lo puede dar. ¿O no lo tendrá Dios? A ver, los papás, no me contesten. Los papás que tienen hijos en la universidad, ¿crees que Dios no va a tener el dinero para que termine tu hijo bien la universidad? Solvente. Dios tiene el dinero, pero tienes que creer que Dios tiene esa economía y creerle a Dios de una o de otra forma. Dios abre puertas. Vuelvo al principio. No es que no creamos en Dios, es que no le creemos a Dios. No le creemos a Dios porque no le amamos. ¿Cuántos creen en el amor de Dios? Yo sí creo en el amor de Dios y lo voy a desafiar ya con ese texto. Voy a repetir, ¿cuántos creen en el amor de Dios? Fíjense cómo es el amor de Dios. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Dice, este texto, mi hermano, debería usted grabárselo de memoria. Se lo aseguro, porque le va a abrir su espíritu y su corazón hacia las promesas divinas. Escucha bien, fíjate cómo es en forma de pregunta. Romanos 8:32. El que no escatimó, está hablando del Padre, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Eso que se llama amor. Por eso les preguntaba, ¿cuántos creen en el amor de Dios? ¿Usted cree en el amor de Dios? Si cree en el amor de Dios, debe creer en ese texto. Obviamente en toda la Biblia, pero debe creer en ese texto, por lo que dice, de nuevo, Romanos 8:32. El que no escatimó, no reservó, no lo quiso ahí con él, sino que lo entregó. ¿Por quién? ¿Por quién? Ahí entra el valor del amor. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que Dios entregó por ti? No por el que tienes a un lado, por ti. ¿Qué es lo que Dios entregó por ti? Por amor. ¿Qué entregó? Su Hijo. Si creemos en el amor de Dios, vamos a creer en todo, Voy a repetir. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo que lo entregó por todos nosotros. Y entonces ahí tienes que entablar tu mente y tu corazón y dirigirla. Ahora, a ver, Dios me está amando a mí y le entregó a su Hijo por mí. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está entregando? ¿Te está entregando algo o te está entregando a alguien? ¿A quién? Repito, ¿te está entregando algo? ¿Es una cosa o es una vida? Entonces te está entregando a alguien. En un accidente, cuando hay un choque, ¿cuál debe ser la primera pregunta? ¿Estás bien? No, ¿le pasó algo al carro? Esa no es la pregunta correcta. O si es la pregunta correcta. Porque los bienes materiales van y vienen, pero la vida es lo más importante.
en un accidente. Ahora, repito, vuelva a leer el texto. Si tú crees en el amor de Dios, tienes que creer en ese texto. Dice, el que no escatimó, hay un término que llama, el que no reservó, no lo dejó ahí, ni a su propio hijo, que es lo más valioso, sino que lo entregó ¿por quién? ¿Por qué? Por todos nosotros. Quiero preguntarte, ¿cuánto crees que tú vales para Dios? A tal punto que Él es capaz de darte a su propio hijo. Quiero que lo pienses, porque es el amor de Dios. Tú me dijiste que crees en el amor de Dios. ¿Cuánto crees que valdrás tú para Dios? Que Él es capaz de entregar a su hijo por ti. ¿Cuánto valdrás? Ahora, ¿qué sigue diciendo el texto? El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta, ¿cómo no nos dará también o además de Él todas las cosas? Lo que Dios está diciéndote esta noche es, si ya te di a alguien que es mi hijo, lo más valioso, ¿no te voy a dar algo? Te di a mi hijo, que es lo más valioso. ¿Tú crees que no te voy a dar una casa? ¿Que no te voy a dar un carro? ¿Que no te voy a dar las llaves de una oficina como una nueva empresa o un nuevo despacho? ¿Crees que no te voy a dar las cosas? Si ya te di a mi hijo por amor, te di lo más valioso. Si con eso te estoy diciendo que soy capaz de darte todo, pero tienes que creerlo, porque al que cree, todo le es posible.